¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gerardo García Cabriales, actualmente alumno de la Universidad de Desarrollo Profesional UNIDEP. Hoy estamos haciendo este podcast sobre el Big Data, la 5V. Vamos a hablar un poco de lo que es el Big Data. Y actualmente vivimos en tiempos contradictorios. Tenemos la era de la información e incluso de la desinformación. Con la desinformación nos referimos que existe tanta información disponible en la red que no llegamos a distinguir lo que es veraz de lo que no. Y también tenemos el hecho de que todo lo que somos, hacemos y no hacemos puede ser fácilmente averiguado. Por lo tanto, la información mueve al mundo. Tanto volumen de información hace que sea necesario una disciplina Big Data. Vamos a hablar un poco sobre el Big Data. ¿Qué es el Big Data? El Big Data es un concepto que abarca una serie de conjuntos de datos tan grande que ni siquiera las aplicaciones de información son capaces de tratar con ellas. A veces suele referir esta disciplina como macrodatos, datos masivos, inteligencia de datos o datos de gran escala. Por lo tanto, sí es difícil manejar todos estos datos. Entonces, ¿cómo opera el Big Data? En un principio se encarga de encontrar patrones dentro de estos datos para poder clasificarlos. Pero el principal problema que surge es la estructuración. Se pretende sacar partido de la información de números, formas, pero si los datos no están introducidos en una base de datos debidamente organizados, no se les puede dar correcto uso. Al principio, las aplicaciones a las que se enfoca el Big Data son las tecnologías de la información y de la comunicación. En concreto, esta disciplina se ocupa de todas las actividades relacionadas con los sistemas de manipulación de grandes conjuntos de datos. Las dificultades más habituales vinculadas a la gestión de estas cantidades de datos se centran en la recolección y almacenamiento, búsqueda, compartición, análisis y visualización. Entonces, ¿cuáles son las 5 V de la Big Data? A menudo se hace recorrido a explicar en qué consiste el Big Data a través de las denominadas 5V. No obstante, al principio solo eran 3, aunque la tecnología está avanzando tanto que hablan que hay de 7 términos V, que vamos a hablar los términos siguientes. Volumen. El volumen hace referencia a la cantidad de datos generados y guardados, y el tamaño de datos determina el valor y entendimiento potencial si los puedes considerar como auténticos macrodatos. Hablamos de tantos datos que no caben en un disco duro normal, ni siquiera en uno realmente demasiado grande. Hace falta multitud de ordenadores conectados entre sí, formado lo que se acostumbra llamar un clúster. Velocidad. La velocidad nos hace hablar de los datos que llegan sin parar. Puede tratarse de un tweet sobre un tema determinado que se está registrando para posteriormente su análisis, o datos que proveen de un sensor de presencia que emite una señal cada vez que alguien entra en un supermercado o un establecimiento. Tras haber estudiado un máster en Big Data, podrás identificar si se está tratando de un tipo de Big Data estructurado o no estructurado o semiestructurado. Variedad. La variedad se refiere
al tipo de naturaleza de los datos para ayudar a las personas a analizar los datos y usar los resultados de forma eficaz. Los macrodatos usan texto, imágenes, audio y video. Valor. El valor es una medida que nos permite determinar si los datos son importantes y si compensa operar con ellos. Veracidad. La veracidad hace referencia al punto de los datos si son fiables, es decir, si están contratados. Pues bien, hemos hablado un poco sobre las 5V de los Big Data, de qué los forman estas 5V que hemos hablado, de estos conceptos, que es el volumen, velocidad, variedad, valor y veracidad. Bueno amigos, esto es todo lo que tengo que decir en este podcast que he formulado y desarrollado para ustedes. Espero que sean de su agrado y que sean de su breve entendimiento. Yo me despido. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Y hasta pronto. Gracias por escucharme.